Bueno, pues continuaremos con la mesa de hoy. Nuestro siguiente ponente es Benigno Casas. Benigno Casas es maestro en artes visuales por la UNAM y editor por más de 25 años en instituciones dedicadas a la investigación histórica. Actualmente es editor del Boletín del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Benigno nos va a presentar un trabajo que ha titulado Presencia del corsario inglés, Francis Drake, en Indias Occidentales, 1568-1596. Así que seguiremos con la perspectiva europea, pero en esta ocasión ya inglesa. Adelante. Muy bien. Antes que nada quisiera aclarar que el periodo que abarca este trabajo, este ensayo, no es de 1596, sino 1573, toda vez que fue realizado con la pretensión de que fuera un ensayo bibliográfico más que un trabajo con todo el soporte académico que debiera tener, en la medida que un trabajo de esta naturaleza, pues evidentemente implica un trabajo de muchísimos años, probablemente, no sé, de nivel de tesis de grado, doctoral o maestría, dada la gran diversidad de fuentes primarias que existen en España, no solamente en España y en Inglaterra, sino en Estados Unidos y sobre todo archivos regionales en el Caribe, ¿no? en los distintos países del Caribe, además de que muchas de estas fuentes originarias se contradicen entre sí, porque lo que pudieran decir algunas respecto a las incursiones de Francis Drake en el Caribe, digamos, otras fuentes españolas pudieran decir lo contrario, ¿no? Que señalan algunas inglesas. Entonces, por lo mismo, y dado el tiempo en que me fue hecha esta invitación, que agradezco mucho a Flor Trejo y a Guadalupe Pinzón, pues este trabajo tiene una naturaleza en ese sentido básicamente bibliográfica, ¿no? Y es así como lo presentamos. Procedo pues para no utilizar más tiempo en ello. La presencia de España en la mayor parte del territorio continental de lo que en el siglo XVI se denominaban las Indias Occidentales representó un hecho histórico que debe ser analizado y entendido a partir del contexto mismo en que se dio esa presencia. El modelo utilizado y llevado a cabo por España para realizar esa empresa de gran magnitud llegó a ser desdeñado por las otras potencias o por los otros países europeos, pero también admirado y tomado como referente para ser imitado. A pesar de las rivalidades anglo-hispanas surgidas en el siglo XVI, personajes como Walter Raleigh reconocieron que rara vez o nunca nos encontraríamos con una nación que haya resistido tantas desventuras y miserias como los españoles en sus descubrimientos de Indias, y sin embargo, persistiendo en sus empresas con invencible constancia, han anexado a su reino tantas y tan buenas provincias como para sepultar los recuerdos de los peligros pasados. En esa misma línea, otro promotor de los viajes e incursiones transatlánticas, Michael Locke, se refiere al modelo español y lo pone como ejemplo. Considerar la diligencia, los trabajos de los españoles en sus excesivos cuidados para procurarse tantos navíos, sus constantes suministros para lograr sus intentos y sus indomables y activos espíritus para realizar empresas de esa cualidad y dificultad, y finalmente tener en cuenta su constante resolución para colonizar. Importa señalar que para mediados de esa centuria, en enero de 1563, el navegante inglés Stephen Borough visitó Sevilla y tuvo acceso a la casa de contratación, en la que pudo observar e investigar acerca de las formas sobre cómo se preparaban los pilotos y capitanes, de tal manera que cuando regresó a Inglaterra fue nombrado piloto mayor y uno de los 4 maestres en el Midway, a la manera como se hacía en España. Por su parte, Richard Hakluyt insistía en seguir de cerca el ejemplo de formación de navegantes españoles, y con ese propósito estableció una cátedra de navegación en la ciudad de Londres.
similar a la establecida en la Casa de Contratación de Sevilla. También Sir Walter Raleigh pensaba que después de la conquista de Guyana, en los siguientes años, se establecería en Londres una contractus house, ¿no? En la que se obtendrían más ingresos procedentes de dicha colonia que los que recibía Sevilla de las Indias Occidentales. Era evidente que los ingleses veían en la actividad transpeninsular española el modelo que les hacía falta, pero al que también había que superar. Para la Inglaterra del siglo XVI, que padecía una grave situación de vida o muerte como nación, digamos, en términos políticos y económicos, el despojo de los bienes de manos muertas fortaleció a la monarquía y a la nueva clase burguesa, lo que no bastó para poder aspirar a su modernidad y estabilidad económica, dado el estricto monopolio mercantil y colonizador de España. Con la muerte de la reina María Tudor, desaparecieron todas las expectativas inglesas de coparticipar en la colonización de las Indias Occidentales, que su esposo Felipe II jamás estuvo dispuesto a conceder. Fue así que Inglaterra decidió abandonar su posición anciliar frente a España y Portugal, para lo cual no dudó en romper con la legalidad tradicional establecida por el Imperio Español, que la tenía sojuzgada, ¿no? Con la impuesta que la tenía sojuzgada. Dada su condición geográfica insular, la respuesta inglesa fue la de dar un fuerte impulso al comercio transmarino y a la actividad corsaria y pirata. Con el ascenso de Isabel I, al trono inglés en 1558, las hostilidades anglo-españolas llegarían a situaciones de tensión al negarse la reina a contraer matrimonio con el monarca español, Felipe II, y reconocer que el triunfo económico y político de Inglaterra estaba en el mar y en la vocación de sus marinos capaces de traer a los puertos ingleses las mercancías que necesitaban. La piratería inglesa se fue consolidando en una importante industria nacional mediante el incremento de los astilleros y el mejoramiento de las naves, lo que le fue generando mayor dominio y poder marítimo. La trayectoria de Francis Drake como marino se dio a temprana edad y tuvo como mentores principales a su tío y a su primo, William y John Hawkins, respectivamente, con quienes realizó sus primeras travesías marineras a las rutas que van de Plymouth a las costas de Guinea y luego a las de Brasil, recorridas varias veces por William. En el año de 1544, William Hawkins persiguió y asaltó naves francesas y españolas, amparados en una carta otorgada por la corona para realizar dichas acciones. Y de él aprendieron los jóvenes John y Drake aspectos de política, religión, comercio y asuntos exteriores, lo mismo que apresar y asaltar barcos con bandera extranjera. Fueron testigos de cómo un comandante de una flotilla con amigos influyentes podía cometer actos de piratería sin ser sancionado. Como resultado de las enseñanzas recibidas en la casa de los Hawkins, Francis Drake aprendió el arte de la negociación con comerciantes extranjeros y el trato que debía dispensar a los funcionarios públicos. Aprendió a aceptar una religión bien distinta de la que le había visto nacer, pero sobre todo aprendió el gobierno de los buques. Las experiencias obtenidas durante el tercer viaje de John Hawkins a las Indias Occidentales, que concluyeron con la amarga experiencia de San Juan de Ulúa en 1568, formaron en gran medida el carácter de Francis Drake. De acuerdo con el historiador español Antonio de Herrera, Drake escapó de esa batalla con la mayor parte del tesoro y en cuanto llegó a Londres manifestó desconocer el paradero de su primo John Hawkins y de que no quedaba botín alguno por haber sido repartido entre la marinería. Pero cuando Hawkins apareció en el país poco tiempo después, quedó en evidencia que Drake no solamente había dado un testimonio falso de la verdad, o sea, había faltado a la verdad, por lo que la reina lo envió a la cárcel durante 3 meses y ya liberado, se afirma que Drake llegó a realizar 2 viajes de reconocimiento a las Indias Occidentales con el objeto de obtener la información necesaria que le permitiera resarcirse de sus anteriores pérdidas. En el primero de esos viajes, en 1570, navegó con 2 buques, uno llamado Dragon y Swan, el otro.
sin que se produjeran mayores incidentes, toda vez que se trató de un viaje con fines comerciales que comprendía el mercado de géneros procedentes de Devon y de su ciudad natal, y de una partida de esclavos procedentes de Guinea. Pero dicho viaje también sirvió para que Drake pudiera enterarse de los planes y del accionar de piratas ingleses y franceses en el Caribe. Enterado de las ganancias obtenidas por esos piratas en sus diversas incursiones en el Caribe novohispano, Drake decidió realizar un segundo viaje en 1571 en la diminuta pinaza Swan de 25 toneladas, con la que es muy probable haya formado parte de una flota de 3 barcos con los hermanos William y John Winter, al cargo cada uno de otros 2 barcos. En un informe posterior elaborado por las autoridades españolas, se da cuenta de que Drake no actuaba solo, sino que trabajaba para otro pirata inglés cuya nave de mando estaba fondeada a la altura de Cabo de Cativas, en Panamá. En febrero de ese año, se asoció con piratas franceses para llevar a cabo una osada incursión en la parte alta del río Chagres, que separa las montañas del Istmo de Panamá, en donde se localizaba un importante almacén y puesto de comercio llamado Venta de Cruces, con 47 depósitos en los que se almacenaban los productos de la región durante la época de secas, cuando el río no era navegable y los barcos que transportaban todas esas mercancías no podían llegar al lugar. La temporada de secas fue aprovechada por Francis y sus aliados, quienes decidieron utilizar una galeota de 16 remos por banda para recorrer río arriba, con un grupo compuesto por 36 hombres armados con arcabuces y un guía negro llamado Pedro Mandinga. Cuando llegaron a una distancia aproximada de 5 leguas de Venta de Cruces, descubrieron una fragata que asaltaron y de la que se apoderaron de su contenido, valorado en unos 50,000 pesos, para después descender por el río, deshaciéndose de lo que no podían transportar. Pero antes, Drake y sus socios perforaron los fondos de las barcazas amarradas en la ribera de ese río para evitar cualquier persecución. Los piratas lograron llegar sin mayor problema al buque Nodriza, en Cabo de Cativas. A los pocos días, mientras navegaban a una distancia cercana al puerto Nombre de Dios, se encontraron con un buque mercante español anclado fuera de la bahía, ante lo que Drake intentó abordar desde su pinaza. Mientras se acercaba, se escuchó de pronto un toque de trompeta que alarmó a la tripulación española, que rápidamente se armó de espadas y piedras para contener la agresión. Por su parte, los hombres de Drake lanzaron una lluvia de balas y flechas, hirieron a varios hombres y mujeres, matando a 3 personas. Durante un momento de distracción de los asaltantes, a causa de la llegada de otra nave, a alguien se le ocurrió cortar la cadena del ancla, por lo que la embarcación fue a dar hasta la orilla, en donde pasajeros y tripulación pudieron escapar. Rápidamente los piratas se dieron a la tarea de saquear los barcos, dejando un mensaje para la tripulación huida, en la que se destaca: nuestro deseo no era otro que el de parlamentar con vosotros, y puesto que no habéis tenido la cortesía de hablar con nosotros, que no hemos causado mal o daño alguno, observaréis que la fragata ha sido dañada por culpa vuestra. Ya tenéis ahora la prueba de que hubiera sido mejor haber venido a hablar con nosotros, pues en la fragata no había nada que valiera más de 4 reales de plata, hecho por ingleses que siempre son piadosos cuando no haya motivos en contra. Si hubiera razones más que hombres, seremos demonios. Ese era el mensaje dejado por los piratas. En realidad, la flota pirata ya era perseguida por el capitán de la flota de Indias, Diego Flores de Valdés, quien llegó a forzarlos para que entraran en alguna de las múltiples bahías y ensenadas del Istmo panameño, en donde les obligó a abandonar 3 fragatas que habían capturado y sus mercaderías valoradas en unos 30,000 pesos. Pero esa acción, lejos de amedrentar a Drake, le motivó para realizar una segunda incursión al río Chagres, en donde atacó y desvalijó el almacén de Venta de Cruces, apropiándose de bienes con un valor aproximado a los 10,000 pesos, de acuerdo con las autoridades españolas. Pocos días después, mientras Drake y sus hombres se mantenían en la boca del río Chagres, detuvieron a 3 barcos en lastre que se dirigían a Nombre de Dios para dar parte del ataque recién ocurrido.
Después de obligar a toda la tripulación a bajar a tierra, los piratas procedieron a perforar el fondo de las embarcaciones para que no pudieran cumplir con su cometido. En los días subsiguientes, Drake y sus hombres estuvieron al acecho naviero cerca de la isla Bastimentos, ubicada a 3 leguas de Nombre de Dios, y durante esa estancia asaltaron a una docena de embarcaciones que iban cargadas con diversidad de bienes, ropa, esclavos y mercaderías. El botín llegó a ser tan grande que los piratas no podían transportarlo en sus barcos, por lo que se valieron del uso de las 2 mejores naves incautadas. De acuerdo con los propietarios de todas esas mercancías, el valor de lo perdido ascendía a 150,000 pesos, pero la pérdida más vergonzosa para los españoles fue la de la fragata Correo, que venía de Cartagena de Indias con correspondencia de España. Durante el asalto, al no encontrar objetos de valor, los piratas tiraron al mar todo el correo, además de dar muerte a varias personas y herir a otras. Dieron muerte a un tal Salvatierra, armador del buque, y despojaron de su vestimenta a un fraile de quien se burlaron sin causarle daño físico. Terminada esa acción, los piratas procedieron a perpetrar una serie más de asaltos en el río Chagres, en donde capturaron diversas embarcaciones con mercancías por un valor de 70,000 pesos. El éxito de estas acciones se debía en parte al cobijo que ofrecía a los asaltantes la extensa costa llena de bahías en las que encontraban algún refugio. En 3 ocasiones los habitantes de Nombre de Dios enviaron sus pequeñas fragatas para cazar a los piratas sin éxito alguno. Junto al resto de los piratas, Drake estableció su cuartel general en una pequeña y apartada ensenada de la costa de Acla, que bautizó con el nombre de Puerto Faisán, cercano a la desembocadura del río Piñas y a unas 15 leguas al este de Nombre de Dios. En ese mismo año de 1571 decidió que era hora de regresar a Inglaterra, por lo que embarcó todo su cargamento en 3 buques completamente atestados de bienes españoles, monedas y esclavos. Tras su partida, liberó a los cautivos españoles que mantenía, quienes regresaron a Nombre de Dios. Después de arribar a las costas de Plymouth, y dado que su viaje no contaba con autorización oficial de la reina, Drake tuvo que esperar a que las autoridades inglesas se cercioraran de que no tuviera imputaciones graves por sus acciones. Nada se presentó que pareciera un castigo, salvo un reclamo de 250,000 pesos que, negociado y deducido por las enormes ganancias que obtuvo, le permitieron a Drake lograr un beneficio cercano a las 100,000 libras, lo que le permitió financiar su propia flota en calidad de comandante. Después de tomarse algunos meses de descanso, Drake inició nuevos planes para realizar un viaje a las Indias en compañía de otros capitanes, con los que acordó reunirse en Puerto Faisán, que volvería a utilizar como base de operaciones. Otros comandantes de ese barco eran John Garrett y James Ramsay, compañeros de anteriores aventuras. En esta ocasión la flota de Drake se componía de 2 navíos, el Pasco, del que algunas fuentes señalan había comprado a los hermanos Hawkins, y el ya conocido Swan, de viajes anteriores. Parte del cargamento se integraba por otras 3 pinazas recién construidas en Plymouth, que se habían desarmado para su posterior ensamblaje en Puerto Faisán. La tripulación que componía toda la flota le integraban 47 hombres que viajaron a bordo del Pasco y 26 en el Swan. Se trataba de un numeroso grupo integrado en su mayoría de jóvenes aventureros, en los que estaban Joseph y John, hermanos de Drake, y John Hosnan. El 24 de mayo de 1572 dio inicio esta nueva travesía de Francis Drake a las Indias Occidentales. Del puerto de Plymouth emprendió la flota la ruta usual, aunque sin hacer escala en las Canarias, dado el favorable tiempo que existía. Arribaron a la isla de Guadalupe el 28 de junio para después dirigirse a Dominica, en donde permanecieron por 3 días para descansar y hacer aguada. Posteriormente tomaron rumbo a Puerto Faisán, y cuando llegaron al sitio solo encontraron un mensaje de Garrett grabado en una placa de plomo. Capitán Drake, si tenéis la fortuna de arribar a este puerto, alejaos lo antes posible, pues los españoles que con vos han pasado el pasado año, han descubierto este lugar, llevándose consigo todo lo que dejasteis.
Yo partí el 7 de junio de 1572. Su muy estimado amigo John Garrett. Pero Francis Drake desestimó la advertencia y decidió permanecer en el lugar como lo tenía planeado. Ordenó a sus carpinteros armar las 3 pinazas que llevaba en sus buques, al tiempo que pidió a la tripulación levantar una empalizada de unos 9 metros de altura en forma pentagonal, construida con enormes troncos de los árboles. La tarea de construcción de ese fuerte se vieron favorecidas por la llegada al día siguiente de Rauncy, quien había apresado el buque correo procedente de España y lo condujo hasta el puerto. En los días posteriores, Rauncy y Drake acordaron atacar Nombre de Dios, y en ese pacto se definió la forma en que dividirían lo obtenido. Además de las 3 pinazas que eran perfectas para lanzar incursiones, Drake llevaba también gran número de armas de infantería y explosivos, a lo que se añadían 6 dianas, 6 lanzallamas, 12 picas, 24 mosquetes y arcabuces de calibre, 16 arcos, así como 6 alabardas, 2 tambores y 2 trompetas. Instrumentos estos últimos de gran valía en la batalla por el efecto de miedo que sus sonidos producían en el enemigo. Terminada la empalizada, la flota de Drake y Rauncy zarpó de Puerto Faisán a Nombre de Dios con sus 3 barcos y 4 pinazas, mientras hacían una escala en la isla de Pinos, la flota inglesa se encontró con 2 fragatas venidas de Nombre de Dios, cuyas tripulaciones estaban compuestas de esclavos negros que cargaban madera para la construcción. Los hicieron prisioneros y los sometieron a un exhaustivo interrogatorio, gracias al cual se enteraron que el puerto estaba desprotegido, aunque en breve se esperaba la llegada de soldados procedentes de Panamá. 5 días después, el 28 de julio de 1572, Drake desembarcó a sus hombres en la isla de Cativas, a unas 25 leguas de Nombre de Dios, entregándole un arma a cada uno de ellos. Ocupó toda la mañana agrupándolos en 2 compañías e instruyéndolos en las tácticas más adecuadas que debían seguir. Después del mediodía, se hicieron nuevamente a la mar rumbo a Nombre de Dios, llegando en la noche a la entrada de su bahía, en donde se encontraron un mercante de bandera española fondeado en el puerto que los piratas tomaron y llevaron hasta la arenosa playa, en donde por casualidad se encontraron todo el armamento de que disponía el pueblo para su defensa, entre el que figuraban culebrinas y medio culebrinas. Tras desmontar los cañones de sus cureñas, Drake ordenó a una docena de hombres vigilar las pinazas, mientras al resto de ellos los dividió en 2 compañías de 30 hombres cada una. Después de provocar la huida de una treintena de defensores desarmados que vigilaban la plaza central, los piratas pudieron entrar a la misma sin dificultad. Después vinieron los disparos de fuego de las pinazas sobre la parte meridional de la plaza, lo que provocó la reacción de una parte de las Fuerzas Armadas españolas, que procedieron a atacar con disparos a los piratas, acabando con la vida del trompeta, hiriendo a otros tantos, entre ellos al propio Drake. Entonces intervino la 2ª compañía, comandada por John Drake, o sea, su hermano, con el que logró expulsar a los habitantes hacia el camino que llevaba a Panamá. De manera inmediata, Drake ordenó a su hermano entrar por la fuerza en el edificio de la Hacienda Real, que resultó estar vacío. Ayudados por una lluvia torrencial que cayó en esos momentos, un grupo de habitantes logró reunirse para expulsar a los piratas, quienes huyeron a toda prisa hacia sus pinazas. En su ida, llevaron consigo el barco español que iba cargado de vino, logrando salir rápidamente de la bahía. Este asalto a Nombre de Dios resultó en cierta medida un fracaso, toda vez que la información proporcionada por los negros presos en la isla de Pinos resultó falsa, muy poco exacta, pues no había ninguna guarnición española de 150 hombres en el sitio, así como tampoco artillería alguna emplazada en la colina. Tampoco era verdad que la aldea estuviera densamente poblada y fuera rica, todo lo cual llevó a reflexionar a Drake sobre las reservas que debía mantener respecto a la información proporcionada por los cautivos. Pero lo más grave de todo fueron las faltas de la planificación del asalto y la inexperiencia militar de sus hombres jóvenes, lo que se reflejó en el constante reagrupamiento de fuerzas que hizo su comandante Drake, sin plan alguno, y de la confusión de sus vigías de las pinazas, que suponían
que 2 o 3 españoles que se movían de un lado a otro portando unas antorchas en la oscuridad constituían un gran batallón de soldados armados. Las bajas españolas ascendieron a un número de 30 hombres, entre heridos y muertos. En tanto de parte de los piratas solo hubo un muerto y algunos heridos. Pero lo más irónico del caso fue el pingüe botín obtenido, que los propios habitantes de Nombre de Dios no se molestaron en reclamar. El burque cargado de vino que habían decomisado tampoco valía mucho y su dueño solo ofreció una recompensa de 2,000 pesos a quien le ayudara a recuperarlo. 50 años después escribiría Philip Nichols que en realidad los piratas habían encontrado un gran tesoro en la hacienda del gobernador, que se abstuvieron de robar porque Drake había ordenado no se tocara pieza alguna de la propiedad. De acuerdo con este autor, Nichols, los piratas encontraron en la finca una gran montaña de barras de plata de unos 21 metros de largo por 3 de alto y de ancho, cada una de las cuales pesaba entre 30 y 35 y 40 libras. Al parecer, la hacienda estaba colmada de metales preciosos y joyas que bien cabían en las pinazas, por lo que Drake ordenó a algunos de sus hombres se llevaran cuantos artículos se encontraran de valor, mientras él y otros hacían guardia en la plaza, con tan mala suerte que llegó a desmayarse debido a la cantidad de sangre perdida por encontrarse herido. Sus hombres entraron en pánico y abandonaron a toda prisa la hacienda para trasladar en brazos a un Drake inconsciente que pensaban podría morir. Zarparon a toda prisa. 2 días después, Drake y sus hombres se la pasaron reagrupándose en las islas de Bastimentos y la de Pinos, en tanto los habitantes de Nombre de Dios enviaron un emisario para negociar. Enterado Ramsey del fiasco pirata en Nombre de Dios, consideró que Francis Drake no era un socio digno de confianza, por lo que decidió retirarse de la sociedad que había formalizado con él. Para la noche del 30 de agosto de 1572, Francis Drake navegaba con sus 2 barcos y 3 pinazas hacia el puerto de Cartagena de Indias, en donde ya se había corrido la voz de su presencia, por lo que al desembarcar de manera sigilosa en el lugar, solo encontró una fragata vacía en la que permanecía un anciano, de quien se enteró que a la mañana siguiente, de un lugar muy cercano de ahí, partiría un buque mercante rumbo a Sevilla con valioso cargamento. Drake procedió a plantear y realizar su asalto mediante el uso de las 3 pinazas, lo que provocó que a la hora de la acción el mercante encallara, lo cual fue aprovechado por una partida de jinetes españoles que evitaron la toma de la embarcación por parte de los piratas. El asalto fue un fracaso y la flota de Drake se retiró a la parte externa del fondeadero, de donde al día siguiente saquearon un barco correo y otra nao, a los que les prendieron fuego después de bajar a la tripulación. Para el 5 de septiembre, ¿ya se acabó? 10 minutos. Sí. Para el 5 de septiembre, la flota de Francis Drake navegó en dirección a Río Grande, en Magdalena. Bueno, me voy a saltar un poco, ¿no? Digamos, lo importante de todo esto es que hubo una acción que finalmente en la que él tuvo éxito en todas sus correrías y asaltos, fue de que al poco tiempo había decidido asaltar la caravana que iba en esta parte del río Chagres, en el istmo de Panamá, que transportaba un gran tesoro, ¿no? El resultado que los españoles tendrían que transportar a España, ¿no? Como resultado de todas esas actividades de explotación minera y agropecuaria, con todos los productos que ellos implicaban, ¿no? Al decidir asaltar la caravana que por este efecto iba a pasar en el lugar, apareció un jinete español en avanzadilla que se encontró de frente en el camino con un hombre de Drake. Ello provocó que el jinete inmediatamente se regresara para dar voz de alarma al convoy, que todavía venía muy atrás, lo que permitió que pudiera regresar a Panamá sin que se tuviera efecto el asalto. En su camino de vuelta, piratas y cimarrones
que eran aliados de los piratas, solo pudieron asaltar algunas recuas de mulas con cargas de poco valor, y más adelante se encontraron con un batallón de españoles que enfrentaron con saldo de varios heridos. Y al continuar su camino hacia Venta de Cruces, que era el nombre del lugar, Drake permitió que los cimarrones saquearan los almacenes y posteriormente quemaran la aldea. Con grandes dificultades y gracias a la ayuda de los cimarrones, lograron regresar a Fuerte Diego, donde les esperaban sus otros compañeros de piraterías. Y como ya no quedaban suficientes hombres para tripular las 3 pinazas, Drake se deshizo de una de ellas pese a los continuos ataques que de manera desesperada mantuvo en las siguientes 2 semanas. En las inmediaciones de Nombre de Dios, las ganancias no fueron acordes a las expectativas planeadas. Finalmente, días después de esta acción, se reorganizaron de mejor manera con sus aliados, de tal manera y particularmente con un pirata francés de nombre Le Testu, para reanudar esta acción de una manera mejor organizada, ¿no? Tuvo un efecto positivo este asalto, digamos, a diferencia del anterior, en tanto estuvo mejor organizado, de tal manera que hicieron huir a los españoles y pudieron hacerse de todo este convoy que tenía una cantidad enorme de barras de oro, de barras de plata, lo mismo que otros bienes que difícilmente pudieron transportar a sus naves. Tuvieron que enterrar gran cantidad de barras de plata, imposibilitados de poder contratarlas, de poder trasladar a sus respectivos navíos, ¿no? Después de este asalto, bueno, pues Francis Drake consideró como positivos este último viaje realizado a las Indias Occidentales, por lo que decidió regresar a Inglaterra, ¿no? A principios de julio de ese mismo año, no sin antes robar algunas fragatas que le salieron al paso, 2 de ellas que limpiaron, prepararon su viaje y decidieron regresar a España, a donde llegaron un domingo del 9 de agosto de 1573, atracaron en el puerto de Plymouth, en donde su llegada sorprendió a los habitantes y lo recibieron gratamente, ¿no? por todo lo que significó el viaje. Bueno, me quedan 3 minutos, voy a leer el epílogo, que es un párrafo. Uno. Bueno, finalmente, digamos, ya para cerrar, compartimos la opinión de muchos autores que han analizado este contexto del conflicto anglo-español, en el que reflexionan que efectivamente la participación de Inglaterra en los territorios novohispanos pues no tenía otro propósito más que el de perseverar en su interés por tener acceso al control político y económico que ello significaba y que solamente era una atribución que tenía España a partir de las bulas papales que desde tiempos del descubrimiento se habían venido emitiendo por parte del Vaticano para reafirmar este poder, ¿no? Gracias. El de medición.